bendiga a todos. Tenemos. Dios los bendiga, hermanos, y el Señor nos siga protegiendo en todo momento. Seguimos alabando el nombre de nuestro Dios por medio de 4 himnos. El primero sería el himno número 50. Himno 50.
Cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre ahí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Nos pasamos al himno 277. Himno 277. Una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Las amistades y todos mis parientes fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. El camino de tantos sufrimientos, aquel camino que al cielo me trazó, fue transformar en aquel feliz momento, cuando mi Cristo a mí me rescató. Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo a mí me rescató. Seguimos con el himno 141. Himno 141.
que tú me des esa sabiduría y ese entendimiento como maestra para poder yo tener palabras, Padre, para yo poder decir a cada uno de tus hijos, Señor. Ayúdame, Señor, a seguir adelante en tu obra, Padre, que yo no desmaye, sino que al contrario siga adelante, Señor, enseñando a estos niños, Señor, como tú lo dices en tu palabra, Señor, que hay que dejarlos, que los niños vayan a servir, Señor, que no se los impidamos, Señor. Sé con cada uno de los niños, Señor. También te pido por los niños, los jóvenes, Padre, los jóvenes que tú, Señor, seas con ellos. Que tal vez ahorita estamos flaqueando, Señor, pero que toques el corazón de cada uno de ellos para seguir adelante, Señor. Sé con cada uno de nosotros, Padre, en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos la lectura de la predicación, la encontramos en Primera de Juan 2, 15 y 16. Primera de Juan 2, versículos 15 y 16. Vamos a hacer de manera unida. Amén. No améis al mundo, No améis al mundo ni a las Cosas cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. pueden tomar sus asientos. Vamos a escuchar la predicación de esta mañana. Está a cargo de nuestro hermano Gabriel Martínez y el tema es pureza de vida. Los niños a su clase. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de poder estar aquí en su casa, de poder entonar estos hermosos himnos, estos hermosos cantos de alabanza a nuestro Dios. Una felicitación para nuestros hermanos que tienen el privilegio y responsabilidad también de ser padres. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les prospere, que les siga utilizando en este ministerio tan especial de poder ser padres y que se la pasen muy bien con la familia, que lo disfruten también. Es un gran privilegio y una gran responsabilidad, puesto que como padres estamos modelando lo que Dios es para nosotros, un padre. Entonces, ninguno podríamos llegar a ser como Él o siquiera parecernos. Mas sin embargo, esa debe ser nuestra meta y eso es a lo que debemos de aspirar, a poder ser como nuestro Padre, en amor, en cuidado para con sus hijos. Bueno, bien, pues el día de hoy, gracias a Dios, me dio la oportunidad de poder compartirles la palabra. Quien estaba programado para predicarles el día de hoy es el hermano René Arenas. Sin embargo, surgió un compromiso, me pidió que pudiera compartir la palabra y para mí pues es un gran privilegio, un gran placer poder hacerlo y es lo que nos tiene aquí en esta mañana, poder compartir la palabra de Dios con ustedes. El título del mensaje de esta mañana es Pureza de vida. Y bueno, a lo mejor ya se han dado cuenta que a mí a veces me gusta cambiar los títulos a los mensajes, ¿no? Yo me baso en el bosquejo que nos prepara el pastor Teo Villanueva, muy bien estructurado, con muy buen análisis de la palabra de Dios, y sobre eso nos basamos. Pero luego a veces yo pienso, bueno, ¿qué es lo que yo entendí o qué es lo que yo recojo de este mensaje? Y ahí es donde a veces le doy un subtítulo. Y el subtítulo para la mañana que yo le daría sería la influencia que recibimos en nuestra vida. Entonces vamos a hablar acerca de influencia. ¿Qué es lo que influye? ¿Qué es lo que causa algún cambio en nuestra vida y nos motiva a vivir de cierta manera?
Dice este pasaje que leímos, en el cual vamos a reflexionar, son 2 versículos apenas de la palabra de Dios allá en la primera epístola del apóstol Juan, una epístola universal porque no va dirigida a un grupo o a una iglesia en específico o a una persona, sino que es una carta abierta a todos los creyentes, a todos los cristianos. Eso significa que va dirigida a cada uno de nosotros. Dice el apóstol Juan, primera de Juan 2, 15 y 16. ¿Lo quieren leer conmigo nuevamente? Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. No cabe duda que vivimos en un mundo de constante cambio. Alguien ha dicho por ahí que la única constante en la vida es el cambio. Las cosas están cambiando, se están transformando cotidianamente, continuamente. Y esto definitivamente influye en nuestra manera de relacionarnos con los demás. Los productos que adquirimos y los valores que consideramos importantes en nuestra vida. La forma en la que va cambiando el mundo va influyendo en nosotros y ya no consumimos las mismas cosas que consumíamos hace 10, hace 15 o 20 años. Si empezamos a pensar, podríamos encontrar y hacer comparativas, podríamos encontrar grandes diferencias entre lo que éramos, lo que consumíamos, lo que pensábamos hace tiempo y lo que somos, consumimos, hacemos, pensamos hoy en nuestra vida. Y eso en parte es por la forma en la que el mundo va cambiando y va influyendo en nosotros. Esto forma parte del comportamiento social, aun cuando es común, es muy común, todo el mundo lo hace, todo el mundo va cambiando, se va adecuando, se va haciendo a la forma del mundo. No es lo mejor, no es lo mejor, ya que están determinadas, muchos de estos cambios están determinados por una sociedad que no considera a Dios, sino que está enfocada principalmente en el comercio, en poder obtener ganancias económicas, monetarias y la promoción del ego. Muchas veces lo que busca el ser humano es la gloria para sí mismo, lo que le llamamos egoísmo, cuando está nuestra vida, nuestro yo en el trono o en el centro de nuestra vida. Bien, vamos a hablar acerca de estos 2 pasajes y lo hemos dividido el bosquejo en 3 partes. Primero, vamos a reflexionar haciéndonos la pregunta a nosotros mismos: ¿qué es lo que influye en ti? Esa es la primera parte del mensaje de esta mañana. ¿Qué es lo que influye en ti? Vamos a reflexionar en ello. Número 2, vamos a hablar acerca de busca lo mejor. Busca lo mejor. Y el 3, vamos a hablar acerca de eso que nos plantea aquí el apóstol Juan, acerca del mundo, lo mundano. ¿Sí? Y vamos a identificarlo para que esto traiga una enseñanza para nosotros de cómo debemos de vivir. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios en esta mañana. Señor Todopoderoso, gracias te damos una vez más porque nos permites estar en tu casa y nos das la oportunidad de poder escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, que abras nuestros oídos para poder escuchar, que abras nuestros ojos espirituales para poder ver, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros en esta mañana. Y así como lo cantamos, abre también nuestros labios, Señor, para poder hablar esa palabra de vida que tú tienes. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. ¿Qué es lo que influye en ti? Reflexionemos un poco y hagamos un análisis introspectivo, un análisis hacia adentro de nosotros mismos
en nuestro corazón, en nuestra actitud, en la manera en la que vivimos. Y pensemos, ¿qué es lo que está influyendo en nuestra vida? Lo que influye en cada persona es importante. Y podría ser de diferentes, de acuerdo a lo que nos presenta el hermano Teo en su bosquejo, son 3 principales escenarios, digámoslo así. Primero, podemos llegar a ser como muchas personas que solo siguen las tendencias a donde los lleven. Lo que comúnmente se dice, dejan que los lleve la corriente o van con la corriente. ¿Sí? A donde va el mundo, hacia allá se dirigen. Si empieza el mundo a cambiar en su manera de pensar, en una nueva ideología, en una nueva tendencia hacia lo que compramos, lo que consumimos, hacia allá vamos. Ese es un primer escenario y es muy común. Un segundo escenario podría ser el extremo opuesto, donde se rechaza toda la cultura como si no existiese. Y digamos, el mundo es malo, totalmente malo, y por lo tanto vamos a alejarnos de él y apartarnos por completo. Existen grupos con estas características. Diversos grupos lo han hecho formando guetos o espacios o grupos de personas separados del mundo, apartándose por completo. Es como un extremo. Viven aislados, apartados del mundo, sin ser evangelizados y llevados a Cristo. Pero hay una tercera opción, que es la que queremos plantear y es en la que queremos reflexionar, que como cristianos, como hijos de Dios, como parte del pueblo redimido por Dios, debemos de buscar poder llegar a eso. Esa tercera opción es un carácter con un dominio propio, sujeto al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Un carácter con un dominio propio, sujeto a Cristo. Y para eso vamos a hablar de 4 características que deben de tener las personas con un carácter como el que hemos descrito. 4 características. Dominio propio, las voy diciendo y ahorita las definimos y ahondamos un poco en cada una de ellas. Dominio propio es la primera. Número 2 es discernir lo correcto. Número 3, valoración adecuada. Y 4, enfocado en la gloria de Dios. ¿Sí? Esas 4 cosas son 4 características que todo cristiano debe tener para tener un carácter adecuado y responder ante la influencia del mundo, la influencia que ejerce la sociedad apartada de Cristo sobre nosotros. Bien, vamos a ver la primera, dominio propio. Si ustedes lo recuerdan, dominio propio es uno de los frutos del Espíritu, o una parte del fruto del Espíritu, porque no son varios frutos, sino un solo fruto, el que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas, y una parte de ellas es el dominio propio. ¿Y cómo definiríamos el dominio propio? Podemos decir que es la libertad que Dios ha dado para elegir no participar en lo que no conviene a su fe, testimonio o relación con otros creyentes. Decimos, es la libertad que Dios ha dado para elegir no, para poder decir no a aquello que no conviene como cristianos, como seguidores de Cristo. Dominio propio también es tener control sobre nuestros propios deseos, sobre nuestros propios anhelos que van en contra de la voluntad de Dios. Eso es el dominio propio. El fruto y el Espíritu Santo produce en nosotros ese dominio propio. Dice también Colosenses 3:23. Dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para la gente. Y yo siempre había reflexionado en este pasaje acerca de la forma en cómo todo lo que hacemos, cuando todas nuestras actividades cotidianas, en el trabajo, en el estudio, en el hogar, pues todo lo debemos hacer para la gloria de Dios. Cada una de las cosas que hagamos debemos hacerlas enfocándonos en que vamos a rendir y dar gloria a Dios a través de cada una de las cosas.
Pero debo reconocer que yo no había reflexionado en la segunda parte, que dice, y no como para la gente. Es decir, lo que hagamos, no lo hagamos simplemente porque así lo hace el mundo, o porque así lo hace la sociedad en la que estamos inmersos, en la que vivimos, en la que nos relacionamos. No hagamos las cosas para satisfacer o para cumplir las expectativas del mundo, sino hagamos las cosas para satisfacer y para glorificar a nuestro Dios. Es lo que dice Colosenses 3:23. Bien, vamos a la segunda de estas 4 características. Ya vimos la primera, dominio propio, ¿verdad? Segunda, discernir lo correcto. ¿Qué significa discernir? Discernir significa distinguir, diferenciar entre una cosa y otra. Eso es discernir. Cuando somos niños, nos es difícil a veces discernir o diferenciar entre una cosa u otra. Por decir un ejemplo muy sencillo, podría ser una moneda. Cuando un niño ve una moneda de 10, una moneda de 5, no va a notar la diferencia entre una y otra porque no conoce cuáles son las características o qué significa o qué representa una o la otra. Va quizá a poder distinguir cuando es pequeño que una es más grande que la otra, y quizá va a poder inferir o imaginarse que la que es más grande tiene mayor valor. Sin embargo, no hay aún una madurez en el niño, un conocimiento suficiente para poder discernir, para poder diferenciar entre una cosa y la otra. Es conforme el niño va creciendo, conforme a la información que va obteniendo, que va aprendiendo, que puede discernir entre una cosa y otra. Y así como este sencillo ejemplo, sucede con cualquier otra cosa. Y no solamente en los niños, sino también en nosotros como adultos y con respecto a las cuestiones espirituales. Cuando somos como niños o como principiantes en las cuestiones espirituales, nos es difícil discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Cuando el mundo nos ofrece algo, quizás sería difícil distinguir en si conviene o no conviene. Por eso la importancia de poder ir madurando, de poder ir creciendo, de poder ir aprendiendo acerca de las cosas de Dios, para que entonces podamos discernir, distinguir entre una cosa y la otra. La madurez es la capacidad de distinguir aquello que conviene a nuestra vida, lo que conviene a nuestra vida, y que conviene viéndolo desde el punto de vista espiritual, porque a veces la misma sociedad, el mundo, nos ha influenciado de tal manera que pensamos que lo que conviene y lo único que está en nuestra mente como conveniencia son las cuestiones materiales. Lo que conviene, pues en cuestiones monetarias o en cuestiones de poder tener algunas cosas, pero no, debemos verlo con el enfoque espiritual, la manera en la que Dios lo ve. El discernimiento es un don relacionado con la guía y conocimiento de la palabra de Dios. Nos conduce a lo que es agradable y perfecto, no solo a nuestra vista, sino a la voluntad de Dios. Lo que es agradable y perfecto, no solo a nuestra vista, sino a lo que Dios quiere. Y viene a mi mente aquel ejemplo de cuando Dios envía a Samuel a elegir a quien sería el nuevo rey de Israel, del pueblo de Dios, a Saúl, y que le dice: no veas el exterior, ve el corazón, porque eso es lo que a mí me importa, es lo que a mí me interesa. Entonces lo mismo nos podría decir a nosotros en cuanto a cada decisión que tomamos cotidianamente. Veámoslo no en el exterior, no conforme a lo que conviene de cuestión material o física, sino en lo espiritual. Dice Filipenses 4:8, dice: por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto. Y se fijan, ese pasaje, Filipenses 4:8, es como una regla de criterios que nos pueden ayudar a determinar si algo es bueno o es malo, a poder distinguir entre una cosa o la otra. Entonces, cuando nos sepamos o tengamos dificultad para seleccionar entre lo que es bueno y es malo, vayámonos a Filipenses 4:8, llegamos el checklist, como le dicen, o la verificación, a ver si cumple con todos estos. El checklist, por ejemplo, cuando en los aviones, esto es algo que hacen todos los pilotos antes de poder despegar, tienen que hacer una verificación de todos los puntos, que si está bien el combustible, que si está bien los motores, no sé qué tantas cosas más, pero antes de despegar tienen que checar, verificar todo eso. Lo mismo tendríamos que hacer nosotros antes de tomar una decisión importante acerca de lo que es bueno o es malo, de lo que es la voluntad de Dios. Y podemos hacerlo otra vez de Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. Entonces fíjense, ¿qué características debe de tomar, de tener algo para poder decidir, para poderlo distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que agrada o desagrada a nuestro Dios? Bien, esa fue la número 2, discernir lo correcto. Vamos a la número 3 de estas 4 características. Valoración adecuada. Valoración adecuada. Saber con claridad el valor y sentido de las cosas para dar atención a los asuntos que la tienen y a otros que no son esenciales. No solo es identificar lo que es bueno, lo que es malo, lo que es agradable a Dios, lo que no lo es, sino poder identificar qué es lo más importante y ponerlo en la jerarquía o darle el valor adecuado. Si empezamos a preguntar, todos deberíamos de tener esto bien definido en nuestra vida, nuestras prioridades. ¿Qué es lo más importante para cada uno de nosotros? Y quizá cada quien tenga una respuesta, pero definitivamente que en esa lista debe de estar Dios. Dios en primer lugar. Y quizá después empecemos a pensar en nuestra familia, en nuestro trabajo, y luego ya en alguna otra cosa, ¿no? Entonces es también importante poder poner las cosas en el orden correcto, en la prioridad correcta. Ahora, algo que sucede muy a menudo es que las personas intelectualmente logramos poner las cosas en el orden correcto. Muchos lo logramos porque no es tan complicado. Con estudiar un poco la palabra de Dios podemos saber que lo principal en nuestra vida debe ser Dios, y quizá después nuestra familia, y quizá después nuestro trabajo. Pero lo difícil no es llegar a esta conclusión, sino vivirla y aplicarla. Y realmente vivir de acuerdo a esas prioridades. De nada nos sirve tener las prioridades bien definidas si no vamos a vivir conforme a ese criterio, a ese código de vida. Entonces, la tercera característica de una persona con un carácter adecuado ante las influencias del mundo es tener una valoración adecuada de las cosas y aplicar, vivir conforme a esa valoración. Vámonos al número 4, enfocado en la gloria de Dios. La madurez nos lleva a dejar de lado lo que en otro tiempo buscaríamos, sobresalir, por ejemplo. Muchas veces, gran parte de la motivación que tenemos en nuestras vidas, aun y cuando quisiéramos negarlo, aun y cuando está muy oculto allá
en el fondo de nuestro corazón, realmente buscamos un beneficio propio. Buscamos que la gente nos note, que la gente vea lo que estamos haciendo, para que lo reconozca, para que lo agradezca, para que te digan algo bonito, para que te hagan sentir bien, para que te aplaudan. Buscamos sobresalir, buscamos brillar. Y creo que es parte de la esencia humana. Pero, entonces, lo que debemos de pensar es que todo lo que hagamos, debemos de poner primero la gloria de nuestro Dios. Porque al final de cuentas, para eso hemos sido creados. Dice la primera pregunta del Catecismo de Westminster: ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios, gozar de Él. Esa es la razón por la que existimos. Ese es el motivo por el cual estamos en esta vida. Y si no cumplimos con el motivo por el cual Dios nos ha creado, entonces nuestra vida no está cumpliendo su propósito y es un desperdicio, ¿no? Podemos pensar en cualquier objeto, una silla. ¿Cuál es el objeto o cuál es la razón de ser de una silla? Pues para que la gente se siente en ella. Si por alguna razón esa silla no es utilizada, no está cumpliendo su propósito. Y es un material que ha sido desperdiciado, es un recurso que no sirve para nada, porque no está cumpliendo su propósito. No permitamos que eso suceda con nuestra vida. Dios nos ha creado con un propósito, con el propósito de glorificarle y de gozar de Él para siempre. Amén. Vivamos nuestra vida de tal manera que cumplamos con ese propósito divino de darle la gloria a nuestro Dios. Debemos, en ese grado de madurez, esa madurez que debemos de buscar, nos lleva a dejar de lado lo que en otros tiempos buscaríamos, que es sobresalir, lo que les decía hace un momento, para encontrarnos en que Dios sea glorificado, concentrarnos, en que Dios sea glorificado en lo que hacemos y que su iglesia sea bendecida. Bien, vamos a la segunda parte del mensaje que les comentaba en esta mañana: buscar lo mejor. Un carácter maduro busca lo más excelente. De ahí la primera exhortación que se hace en el pasaje que leímos. Lo primero que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Versículo 15, primera parte. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Nos hace esta exhortación para no poner nuestros afectos sobre las cosas de este mundo, pues lo mundano representa una amenaza específica para nuestra comunión con Dios. Entre más nos relacionamos, más nos confundamos y nos mezclemos con el mundo, más nos apartamos de Dios y más difícil se hace nuestra relación con Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice el apóstol Juan, pues ambos son incompatibles y la búsqueda de uno nulifica al otro. Es como el agua y el aceite, el ejemplo clásico, ¿no? No se pueden mezclar. Pongan ustedes un poco de agua en un vaso, después viertan un poco de aceite. El aceite se queda arriba, ¿verdad? El aceite se queda arriba, no se mezcla con el agua. Toma algo con que mezclarlo, mézclalo, revuélvelo. Quizá por algunos segundos empiece a confundirse, pero luego vuelve a su estado original. El aceite se queda arriba, el agua se queda abajo. Lo mismo pasa en nuestra relación con el mundo y nuestra relación con Dios. Son dos cosas separadas, aparte. No pueden coexistir.
Debemos nosotros de buscar lo mejor, que es la relación con Dios y no la relación con el mundo. Ahora, quizá hay algunas cosas que aclarar, porque yo no quiero que esto se entienda como que, bueno, vamos a apartarnos totalmente del mundo y vamos a formar nuestro propio monasterio donde estemos totalmente excluidos, apartados del mundo por completo. No, Dios nos ha puesto aquí y es como la cizaña y el trigo, crecen juntos. Al final, dice, cuando le dicen en la parábola de nuestro Señor Jesucristo, ¿quieres que cortemos la cizaña? No, porque luego también puede dañar o perjudicar al trigo. Espera a que termine y al final separamos el trigo de la cizaña. Vamos a crecer juntos, vamos a estar juntos. Pero bueno, ahorita vamos a llegar a eso. Vamos a la parte número 3, lo mundano, el mundo. Dice el apóstol Juan en este pasaje, en el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Cuando se habla del mundo, no se refiere a la creación, no se refiere del mundo, ¿verdad? Por eso alguien podría decir, no améis al mundo, entonces no hay que amar la creación. Eso que dicen los ambientalistas, de que hay que cuidar el planeta, que no hay que contaminar, que hay que cuidar el agua, pues no aplica para los cristianos, porque la Biblia dice no améis al mundo, pero no se refiere a la creación de Dios, ¿sí? No es a lo que se está refiriendo el apóstol Juan. Pues esta ha sido creada por Dios. El mundo ha sido creado por Dios. Tampoco se refiere a la humanidad en sí mismo. Podríamos decir, no améis al mundo. Pues entonces no tenemos que preocuparnos por el mundo, ¿sí? Están allá perdidos en sus pecados, y van a recibir el castigo eterno, la muerte eterna. Pero la Biblia dice, no améis al mundo. Entonces, pues que le hagan como puedan, No. Dios nos pide que amemos, así como Él amó al mundo, también nos pide a nosotros que lo amemos, que vayamos y proclamemos su palabra. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Juan cuando dice, no améis al mundo? Se refiere al poder y a la maldad que son contrarios a la voluntad de Dios. Me encontré en un comentario que el apóstol Juan utiliza la palabra mundo mucho en todos sus escritos, mucho más de lo que la utiliza en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el apóstol Pablo, y vaya que el apóstol Pablo pues escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. El apóstol Juan, solamente en su evangelio, el evangelio de Juan, menciona la palabra mundo 78 veces, como dato interesante, ¿verdad? Y en sus cartas, podríamos pensar en Juan, primera, segunda, tercera de Juan, Apocalipsis, todos sus escritos, lo menciona 24 veces más. Entonces, el tema de mundo es un tema recurrente en los escritos y en las enseñanzas del apóstol Juan. Pero bueno, mundo puede tener diferentes significados siempre que él se refiere utiliza la palabra mundo. De acuerdo al contexto podemos inferir o interpretar que tiene diferentes significados. Por ejemplo, puede referirse al universo entero, toda la creación de Dios, la tierra, el planeta en el que vivimos. Puede referirse a las personas que están en la tierra, el mundo, todas las personas que están en él. O puede referirse a las personas que se oponen a Dios específicamente, o el sistema humano que se opone a Dios, que es más bien este último en el que se refiere en esta parte que estamos estudiando, esta carta del apóstol Juan. Juan, dice el comentarista, Juan enfatiza la palabra por repetición, o sea, le da importancia al tema del mundo al repetirlo tantas veces, y se mueve de un significado a otro sin explicación, ¿verdad? Sin decirte ahora estoy refiriéndome al mundo y esto se refiere a esto. No, uno lo tiene que interpretar en base al contexto, en base a un estudio más, un análisis más detallado de lo que él está escribiendo. Sin embargo, en este pasaje nos da una definición muy detallada, en este caso sí, a lo que se refiere con esta expresión. En este pasaje el apóstol Juan se refiere al mundo
como el poder y la maldad contrarios a la voluntad de Dios. Una persona guiada por estos valores, es decir, por los valores del mundo, por los valores de poder y de maldad, contrarios a la voluntad de Dios, genera un desequilibrio en su vida y rompe con los vínculos que puede haber para la construcción de una sociedad cristiana. Es decir, si nosotros hemos permitido que la filosofía y la manera de pensar del mundo se haya permeado en nuestra manera de pensar, significa que como cristianos ahora estamos desequilibrados y que se está dificultando más nuestra relación con Cristo. Por eso debemos de ser cuidadosos y trabajar en el desarrollo de nuestro carácter con las características que decíamos, y tener cuidado de las decisiones que tomamos, filtrándolas a través de este checklist que decíamos ahorita. Pues las obras de la carne son contrarias al fruto que el Espíritu de Dios produce en la vida de los creyentes. El concepto del mundo se caracteriza por tres cosas que nos dice aquí el apóstol Juan. La primera, los deseos de la carne. La segunda, los deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida. Vamos a hablar un poco a detalle de cada una de estas, sin extendernos demasiado, ya estamos por terminar. Dice la primera, los deseos de la carne. Son las desviaciones respecto al modelo original con que Dios creó a los humanos y no deben ser consideradas como normales. Es decir, aquellas necesidades que tiene nuestro cuerpo de alimento, de bebida, pero llevadas a un extremo más allá de lo que es la voluntad de Dios y de lo que incluso es sano para nuestro propio cuerpo. Esos son los deseos de la carne y muchas veces nos dejamos mover, nos dejamos ser influenciados por esos deseos de la carne. El mundo promueve que nos dejemos llevar, que le demos vuelo a la hilacha, como dicen, que seamos felices, que satisfagamos todos esos deseos. ¿Por qué? Porque al mundo le conviene. ¿Sí? Si tú quieres tener mayor comodidad, pues vas a gastar más en poder tener algunas cosas, o poder comprar alimentos, poder comprar ropa, vestidos, objetos. Eso es lo que al mundo le conviene. Pero lo que nos dice la palabra de Dios es: no dejemos que esto nos influencie. No deben ser considerados como normales. Es decir, tenemos esas necesidades quizá, pero no dejemos que eso sea lo que motive o lo que nos mueva en las decisiones que tomamos cotidianamente. Rebaja la dignidad del ser humano, estamos hablando de los deseos de la carne, para hacer de él un objeto de consumo, susceptible de ser usado y desechado. Segunda parte de lo que habla el apóstol Juan aquí es los deseos de los ojos. Se trata de la atracción del ser humano por aquello que es nuevo y el deseo de obtenerlo. ¿Les suena familiar? Es lo que vemos constantemente a través de los anuncios de televisión, los anuncios ahora también en Facebook, en Twitter, en todos los medios que existen. A través de esta publicidad es a lo que te muestran algo que se ve atractivo y que lo quieres y lo quieres tener y deseas y te esfuerzas por hacerlo. Bueno, también debemos de tener cuidado con eso. Dios lo tenía muy claro desde el principio cuando nos dio, o le dio al pueblo de Dios los 10 mandamientos, y uno de ellos era: no codiciarás. Que a través de lo que veíamos, lo que otros tenían o lo que había, es también un pecado. Y Dios no le gusta ese pecado. Las consecuencias son las tendencias de moda que se presentan cada día. Incluso las personas entran en este esquema, las relaciones se vuelven transitorias,
Es decir, incluso las personas entran en este esquema. No solamente es que deseamos tener alguna cosa o algún objeto, sino incluso a veces llega al extremo de ser las personas, ¿no? Volviéndose las personas transitorias, es decir, que nada más están de paso, que están nada más ahí como un objeto, que parecen tener fecha de caducidad, como el matrimonio, como se ve hoy en día, ¿no? Ser renovable y de acuerdo a las condiciones de los contratantes. Se convierte así en una búsqueda insaciable de satisfacción, el satisfacer el deseo de los hombres. La vanagloria de la vida. Hoy es muy común entrar en la búsqueda de seguidores en las redes sociales. Eso sería solo un ejemplo, no solamente en las redes sociales se da en todos los aspectos de la vida, pero un ejemplo que queda muy claro es ese, ¿no? A ver, voy a meter al Facebook y quiero tener más seguidores. Primero buscamos tener más amigos. Y de alguna manera alguien dice, bueno, entre más amigos tengas, mejor. O quien más amigos tiene, más vale o más importante es. Incluso se habla luego de los seguidores, tener seguidores en las redes sociales que puedan ver lo que tú dices y haces. Incluso ahora quienes llegan a tener demasiados seguidores llegan a tener otra categoría que se llaman influencer, ¿sí? Influenciadores, ¿sí? Y en muchos sentidos, quizá en muchos casos pueda tener un sentido positivo, porque esa influencia que ejercen estas personas sobre el mundo a veces es sobre temáticas positivas, buenas. Incluso podría haber cristianos que estén dentro de esta categoría y que busquen promover y hablar de la palabra de Dios, pero siempre debemos tener cuidado de cuál es la motivación verdadera que existe detrás de todo esto, y que sea la gloria de Dios y no la vanagloria. La vanidad en nuestra forma de vivir genera problemas para la convivencia, pues se pretende ser más de lo que se es, ¿sí? Quieres mostrar o quieres aparentar más de lo que realmente eres. Y eso genera un menosprecio hacia los otros, hacia los demás. ¿Sí? No valoras a los demás por lo que son, o los consideras como inferiores a lo que en realidad son. Así se genera una percepción inadecuada de la realidad. Y podríamos seguir hablando acerca de este tema de la vanagloria, pero aquí el punto es que nosotros como cristianos debemos de buscar la gloria de Dios y no la gloria de nosotros mismos. Lo que realmente es importante ante los ojos de Dios y no lo que es importante ante los ojos del mundo. Lo que Dios desea y no lo que nuestros ojos desean o nuestra carne desea. La solución, y concluimos con esto, la solución a todos estos males sobre lo que influye en nuestra vida y las consecuencias de dejarnos influir por una sociedad mundana, nos la da el propio apóstol Juan en el último versículo, que creo que no lo leímos, ¿verdad? Pero dice el versículo 17. El mundo pasa, sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es importante, busquemos siempre hacer la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano por haber compartido la palabra. Bendiga a todos. Poniéndonos de pie, entonaremos el himno 466. Himno 466.
del himno 438. Himno 438. Padre bendito, esta mañana, Señor, te damos gracias nuevamente, Señor. Gracias, Señor, porque venimos aquí, Padre, a estar en tu presencia, Señor, a alabarte, Señor. Te pedimos, Señor, que cada uno de mis hermanos, Señor, han dado su ofrenda, su diezmo, Señor, bendíceles, Padre bendito. Y que sea, Padre, alejado bendito, Padre, esta ayuda, Padre, económica, Señor, gracias, Señor, por la gratitud que tú nos das, Señor. Bendice estas ofrendas, Señor, que sean usadas para tu obra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, en sus trabajos, Señor, y que quieran, Padre, que quieran sacar de sus trabajos, Señor. Gracias por tus bendiciones, Señor, que tú nos das en esta semana, Señor. Gracias por el trabajo, Señor. Gracias por la salud. Gracias por la vida que nos das, Señor. Que si tú nos das salud, nos das vida, Señor, podemos trabajar, Señor. Aumentanos la fe, Señor, aumentanos las ganas, Señor, de seguir adelante, Señor, para seguir, Padre, ofrendándote con mucho amor, Señor. Quédate con nosotros, Señor, en esta tarde, Padre, y te pedimos, Señor, por el culto de la tarde, Padre bendito, que podamos venir todos, Padre, a adorar, Señor. Gracias, Señor, por este día, un día más, Señor, un año más también, Padre bendito, por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias por tus bendiciones. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Tenemos la oración final de esta carta de nuestro hermano Gabriel Martínez. Vamos a ver. Señor Todopoderoso, gracias, Señor, por que una vez más nos has permitido estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque hemos escuchado tu palabra, porque hemos podido entonar cantos de alabanza a tu nombre. Hemos podido traer y presentar nuestras ofrendas. Esperamos, Señor, que te hayas agradado, Señor, de este culto, que lo hayas recibido como una ofrenda de olor agradable, de olor grato delante de tu presencia, Padre. Ahora, Señor, que nos disponemos a salir de tu casa, te rogamos que tu presencia vaya con nosotros, que tú nos cuides, que tú nos guardes, que tú guíes nuestros pasos cada uno de los días, Señor, en cualquiera de las actividades que tengamos que desarrollar, Señor, en el trabajo, en la escuela, en la casa, Señor, mientras vayamos de un lugar para otro, en el camión, en el auto. Sé tú con nosotros, que tu ángel acampe a nuestro alrededor. Y
Y Señor, que tu Espíritu influya en nuestras vidas y en nuestros corazones más de lo que influye el mundo en nosotros. Que sepamos, Señor, tomar las decisiones correctas, las que te agradan a ti, Señor, las que te dan la gloria y la honra a tu nombre. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Tenemos la bendición que la encontramos en Números 6, del 24 al 26. Número 6, del 24 al 26. Amén. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Pueden tomar sus lugares. Llegó el momento de los avisos. Para el próximo domingo 23 de junio, la dirección del culto de la mañana estará a cargo de nuestra